nosotros vamos a poder acercarnos con ustedes a entregarles el micrófono. Felicidades. Nada más un comentario. Actualmente ya existe unas palabras sobre las estatinas. Las estatinas efectivamente no son benéficas, son útiles, deben de estar bien indicadas, debe de haber un concepto muy preciso al respecto en relación con la individualidad. Sin embargo, es un inhibidor mitocondrial del proceso iónico a nivel de la mitocondria. Como consecuencia es un desacoplador o un disruptor, y esto con el tiempo va a generar una insuficiencia cardíaca y como otro efecto secundario, neoplasia a nivel hepático. Existen también inhibidores del LDL, y ese es extraordinario, ese inhibidor, porque es la vitamina C. La vitamina C es un inhibidor, inhibe la oxidación de LDL. Entonces, si realmente queremos tener niveles de colesteroles dentro de los límites normales e inhibir la LDL, tenemos que evaluar a esos pacientes. Y yo creo que todo el mundo vemos aquí pacientes con diabetes. Todos ellos, todos tienen escorbuto subclínico y tienen niveles altos de colesterol y triglicéridos y obviamente tienen artropatías. Gracias. ¿La vitamina D, Víctor? Sí. No, Sí. pero la vitamina D también. Sí, bueno, es parte de, ¿no? O sea, hablaban sobre la situación de LDL como un factor, pero si nos echamos un poquito atrás, podemos ayudar a nuestros pacientes mientras vemos cómo está el azufre con una homocisteína sérica, vemos cómo está la vitamina D, podemos cuantificar 25-hidroxi-D3, hormona paratiroidea. Ese es echarse un poquito atrás al asunto, ¿no? Pero en relación con la observación de LDL, vitamina C es un extraordinario inhibidor de la oxidasa o de la oxidación de LDL. Mujeres con osteoartrosis, también vitamina D y checar hormonas. Las hormonas también se meten en la artrosis degenerativa y no las mandamos o no. ¿Sí me explico? Es decir, también no se les olvide vitamina D, hormonas en artrosis degenerativa. Ramiro, buenas tardes, un gusto el poderte escuchar y muy valiente, atinada y cercana todo lo que hemos podido ver aquí. Quería preguntarte, uno accediendo a toda esta información y teniendo gente cercana con enfermedades crónicas que ha agotado tratamiento tras tratamiento sin ninguna salida, ¿cómo poder saber si esa persona es candidata a vivir una experiencia de medicina regenerativa? Cuando tú dijiste hace un minuto que no todos pueden ser candidatos a ser un paciente tratado por estas herramientas, ¿cuál es el elemento que nos da claridad en que si esta persona sí puede vivir la experiencia y salir con buenos resultados o no? Yo creo que lo más importante es lo que decía, un doctor que lleve mano. Es decir, ver un buen médico general, ¿sí? Ver un buen médico familiar, ver a un buen internista, ¿sí? O ver, ¿sí? Es alguien que lo valore en forma integral. Y después de evaluarlo en forma integral, ¿sí? Preparar el terreno antes de colocar las células. Por ejemplo, lo que digo de la industria del bienestar artificial es, ¿cuántas mujeres no se operan la cara? Yo no estoy criticando, ¿sí me explico? Y no se mejoran por dentro. Es decir, hay veces que antes de operarte la cara, mejora tus condiciones internas, mejora tu alimentación, mejora tus hormonas, mejora la vitamina C, mejora la vitamina D, ¿sí me explico? Para que el resultado sea más duradero. Yo no estoy criticando, o sea, es válido. Incluso, depende de dónde te vayas, por ejemplo, los alemanes, los gringos le llaman medicina funcional, ¿sí? Los alemanes le llaman medicina biológica. Y en la medicina biológica lo primero es desintoxica y remueve todo lo que enfermó al paciente, lo primero, ¿sí? Después de eso, repara, ¿sí? Repara lo que esté faltando, ¿sí? Tercero, ahora sí, regenera. Ahora sí ya vienen las células, ¿sí? Porque hay pacientes que no son células de entrada, hay otros que sí. Y lo último, belleza. Ellos dicen, primero tienes que desintoxicar,
reparar, regenerar, y al último viene la belleza, lo estético. Dice, si hace falta, porque a veces nada más con mejorar todo lo demás, les cambia el semblante o no. A veces nada más mejorando todo eso, ¿sí? Y tu resultado va a ser más duradero. A eso los alemanes le llaman medicina biológica, los gringos le llaman medicina funcional. Entonces, preparar el terreno. Oye, Ramiro, ahorita que mencionaste en el adulto mayor el concepto de fragilidad, ¿te estabas refiriendo a lo que en inglés se le denomina frailty? Sí. Porque ese concepto es algo más amplio. En realidad no se refiere exclusivamente a fragilidad, sino se refiere a una debilidad del cuerpo. Entonces es un concepto mucho más amplio que pensar exclusivamente en que hay una constitución frágil. En realidad es un debilitamiento progresivo del cuerpo que va perdiendo los mecanismos de reparación. Es físico, pero también tiene... Sí, tiene que ver con todo. Pero por también eso te tiene digo, es escala muy mental, amplio. La escala mental está dentro de la fragilidad del adulto mayor. No solo es físico, también es fragilidad, es escala mental. Es decir, sí lo valoran un poco más integral. Oye, la otra cosa, cuando presentaste el caso de la prótesis, nos ha tocado ver alteración de los nervios geniculados, pero no tanto en la cuestión de cuando le pones la prótesis, sino es en el abordaje, que a veces se llevan parte de los nervios geniculados. No sé si pensaste en esa posibilidad cuando lo hiciste. Sí, y fíjate que a esta paciente le aplicamos terapia perineural y neural a los nervios geniculares y no nos respondió. Sí lo pensé. Sí, es lo primero, pero tampoco, no le jaló. Acá una última pregunta. 5 minutos más para ir al break. Doctor Ramiro, muchas gracias por la presentación. Siempre es grato escuchar estas pláticas porque aprende uno. Cuando uno estaba aprendiendo a trabajar el plasma rico en plaquetas, había como que muchas dudas y muchos miedos y falta de autoridad. Uno va aprendiendo y manejándolo y esa confianza de ir aprendiendo y manejándolo le da autoridad y le da autoridad también para transmitir ese conocimiento al paciente y el paciente acepta lo que uno le está diciendo de mejor manera, porque uno ya sabe. Y ahorita me sorprende mucho porque yo pienso, después de que ya hago mi desintoxicación, mi drenaje de los órganos y empiezo a preparar a lo mejor mi terreno biológico con el ozono y con dieta al paciente, y ya pienso yo que voy a tener unos factores de crecimiento más poderosos en ese plasma, y me llevo ahorita una sorpresa cuando dices, en el caso de la corredora, ¿no? Que ves esa columna vertebral y dices, le voy a poner plasma, decides poner plasma rico en plaquetas, pero dices, ocupo el pobre, utilizo el pobre, y entonces yo digo, ¿de qué sirve entonces para mí tener el rico en plaquetas y el pobre? Yo quisiera que me ayudaras a entender mejor esto que tú hiciste ahí. Lo que pasa es que la proloterapia, ¿sí? En proloterapia. La proloterapia, ¿sí? Y el PRP son factores irritativos. Entonces, para causar un factor irritativo reparador, volvemos a la inflamación aguda es buena, ¿sí? Para causar un factor irritativo, la glucosa tiene que estar arriba del 12.5, 15%, ¿sí? Entonces, ese sí lo utilizamos en cápsulas, ligamentos, inserciones tendinosas, ¿sí? Si quieres intraarticular, mañana nos va a hablar Hernán, es 25% la glucosa. Pero si vas a inyectar nervios, es al 5%. Nervios es al 5%. Entonces, el glucosado de venta viene al 10%. Sí. Entonces, como viene al 10%, lo diluyo con plasma pobre, ¿sí? Porque trae acuérdate que la ventaja del plasma pobre es que aparte trae las proteínas, sí. No trae las plaquetas, pero trae las proteínas. ¿Para qué le pongo gilo? Le pongo, sí, mejor utilizo el plasma pobre en sus proteínas junto con el glucosado y lo llevo al 5%. ¿Sí? Los que tengan oportunidad, ahí tengo una plática después, si quieren, si me permiten los dos se los mando, sí, pero yo creo que sí. Se llama terapia perineural, es diferente a la neural. ¿Alguien ha escuchado la terapia perineural o no? Los que no tengan oportunidad les va a cambiar su práctica. Terapia perineural significa inyectar glucosado al 5 para estimular a los nervios a que se recuperen. Y es al 5. Y es bien interesante, viene una teoría que es la teoría de Hilton. En la teoría de Hilton dice que si tú estimulas la piel, sigue el trayecto del nervio hasta la médula y hasta el cerebro. ¿Sí?
¿Por qué? Entonces, la terapia perineural es al 5%. Yo lo utilizo mucho en la terapia perineural, por ejemplo, para los nervios geniculares que decía Martín. Es decir, infiltro intraarticular y si tiene un tendón, un ligamento, se lo inyecto y le digo a mi enfermero, que ya le sabe, o a la doctora Daniela que me ayuda, hazle terapia perineural. Y la terapia perineural significa inyectar los nervios geniculares, pero los inyectas subcutáneo. No necesitas inyectar al nervio directo. Subcutáneo funciona en base a la teoría de Hilton. Ellos siguen la teoría de Hilton. Es bien interesante. Lean teoría de Hilton, métanse un poquito. Teoría de Hilton está bien interesante, bien interesante. ¿Sí? Entonces, esa es terapia perineural y los nervios son al 5%. Es decir, si vas a inyectar un túnel del carpo, 5% del glucosado, no al 15%, 5%. Nervios 5, tendones, ligamentos 15, interarticular 25. ¿Mande? Liftoff. Liftoff, no, esa es la técnica de Liftoff, que sigue la teoría de Hilton. ¿Sí? Pero la técnica es la técnica de Liftoff. L-Y-F-T-O-G de gato, T. ¿Sí? Pero sigue la teoría de Hilton, la técnica de Liftoff. De este lado tenemos la última pregunta. Maestro, cuando nos dice de fragilidad y habla de 100 millones de células, ¿habla autólogas o habla de halogénicas? Halogénicas. Ese estudio es con halogénicas. Ok, perfecto. O no más que un comentario de lo que hablabas ahorita de Prolo. Vamos a tener el domingo al maestro Wahid Burat. Yo creo que se nos va a dar una cátedra de lo que dices, ¿no? No, Prolo. La Prolo le tocó a Hernán Flores. No, es muy bueno. Hernán Flores. Pero y Wahid es el maestro. Es el maestro. Muy bien. La verdad es que por eso creo que vinieron, ¿verdad? Porque la verdad es que hay muy buenos doctores. Trajiste a los mejores de México, trajiste a los mejores. Hay otros aquí muy buenos en otras áreas. Bueno, y la verdad es que no podíamos invitar a todos, pero la verdad es que los que vienen son muy buenos en lo que hacen. Y si se fijan, les dejo a cada quien en lo que más se maneja. ¿Sí? Entonces vamos a un break, ¿les parece? 15 minutos. ¿Sí?